Queridas y queridos, os doy la bienvenida a este vídeo que he llamado Cosas que no dije en el Ateneo. ¿Por qué lo hago? Pues muy sencillo. Yo soy consciente que, que me doy con que no me dio tiempo a contarlo todo, todo lo que yo quería allí en el Ateneo, porque tenía poco tiempo. Luego también es verdad que a nivel físico no estaba yo al 100%. Y a mí esto pues me ha generado pues una espinita, ¿no? Se me ha clavado ahí una espinita y me da coraje no haber podido dar todo lo que yo quería dar en el Congreso, ¿no? Porque, bueno, ya sabes, yo considero que Clavico y todas las personas que asististeis, tanto presencial como online, pues os merecéis más y mejor y todo. Entonces, claro, yo quiero quitarme esa espinita y contaros las cosas que no me dio tiempo a contar aquel día. Así que, bueno, pues vamos a ello. A ver, yo dije bueno, que hubo mucha gente, muchas mujeres a que se asociaron al Ateneo. Bien. Desde las fechas que Emilia Pardo Bazán consiguió ser la primera mujer socia en 1905 hasta 1937 aproximadamente, que fue el tramo de fechas que abarqué principalmente, salvo algunas excepciones durante la dictadura, yo comenté, así a grandes rasgos, que a excepción también de un par de casitos, que ya sabemos, la mayoría eran mujeres de ideología liberal, feminista. Muchas de ellas se consideraban feministas. Y la que no, pues a lo mejor decía que soy feminista conservadora. Pero bueno, algo había. Pero es que además, de entre todas de todas las ateneístas, la mayoría eran gente que también se dedicaba, pues tenía una profesión, ¿no? Mira, atención a las profesiones. Bueno, también muchas estudiantes, porque muchas incluso como Clara Campoamor se asociaron siendo estudiantes. Bueno, voy a leeros aquí las profesiones así que saquen claro. Bueno, la mayoría de las estudiantes eran de la residencia de señoritas, partiendo de la base, porque es que había en aquella época, se fueron creando como instituciones top pro de mujeres. Bueno, pues aparte, el Liceo Un Club, por ejemplo, se fundó en 1926. Estaba la residencia de señoritas, porque recordemos que las mujeres, esto lo comenté, podían estudiar en la universidad, pero no fue hasta 1905 que podían hacerlo sin permiso de nadie, nada más que el suyo propio. Por lo tanto, eso hizo que, ¡bum! Claro, porque había muchas mujeres que a lo mejor su familia no les dejaban estudiar en la universidad y no podían hacerlo, pero en el momento que la Real Orden sí se lo permitió, pasaron de sus familias y se vinieron a estudiar. O sea, que cuidado, ¿no? Y muchas de estas estudiantes, que muchas estuvieron en la residencia de señoritas, pues luego se asociaron también al Ateneo, como Clara Campoamor y un montón de gente más. Vale. Mogollón de estudiantes, principalmente de las ciencias de señoritas, como decía, escritoras, periodistas, críticas literarias y de arte, bibliotecarias, archiveras, investigadoras, maestras y profesoras, mogollones, pero también inspectoras de educación, que se nos olvida que hubo mujeres que a principios del siglo ya eran inspectoras de educación. ¿Qué más? Algunas licenciadas en físicas, en medicina, en farmacia, médicas hubo varias, que luego también hicieron discursos en el Ateneo, políticas de la Segunda República, artistas, abogadas, ya sabemos, pero también mencioné a familiares de hombres ilustres, como Gregorio Marañón o Antonio Maura. Pues sí, a estas, las fuentes que yo he investigado, que yo he leído, se las considera amas de casa. Bueno, vale, amas de casa, aceptaríamos barco, pero estas amas de casa no eran las amas de casa que conocemos tradicionalmente de principios del siglo XX o de finales del XIX, ¿vale? Estas mujeres amas de casa se asociaron al Ateneo porque tenían inquietudes intelectuales, o sea que a mí reducirlas solo a ama de casa o familiares de, a mí es que el parentesco masculino, pues mira, ya también me rechina un poquito. Ya lo comenté también allí. Pero bueno, ahí está. Bueno, dicho esto de las profesiones que no comenté en el Ateneo, tenemos, bueno, yo hice dividí la charla en tres partes. Ateneístas y salseo, ellas y sus discursos y el Ateneo y el feminismo, ¿vale?
Como no me daba tiempo, pues hice ahí al final un batiburrillo, comenté algunas cuantas ateneístas, algunas os resultaron muy sorprendentes, pero luego ya tuve que acelerar y mezclar churras con merinas. Vale, pues ahora vamos a ir por partes. Ateneístas y salseo. Yo comenté a unas poquitas y comenté también la existencia del círculo sáfico de Madrid. De entre las que pertenecían a ese círculo sáfico, que había varias mujeres famosas, se me ha olvidado comentar que muchas de las mujeres de la generación del 27, las famosas sin sombrero, pues muchas pertenecieron al Ateneo también y algunas al círculo sáfico de Madrid, ¿no? Donde, no sé si lo comenté, pues se reunían las mujeres lesbianas para hablar de intelectualidad, de su situación, en fin, de sus cosas, de forma segura. ¿Vale? Yo cuando descubrí la existencia de este círculo sáfico me dejó loquísima porque me parece un avance brutal ya en aquella época, ¿no? De hecho, en este círculo sáfico, a esta la comenté, ¿no? Que era Lucía Sánchez Saornil, que era periodista, feminista y anarquista, tipo Emma Goldman, que además fundó Mujeres Libres, luego ya de cara a la guerra civil. Bueno, aquí nombré a varias, pero a las que no nombré fue a, por ejemplo, Hildegard Rodríguez, o si la nombré no recuerdo haberla nombrado, que fue una activista social, feminista, escritora, abogada, médica. Bueno, la muchacha era una ¿cómo se dice? Una niña prodigio. Su madre la educó, bueno, ya sabemos la historia de Hildegard, van a hacer ahora una película, o ya la han hecho, la van a estrenar próximamente. Y al final, bueno, la muchacha fue tan bien educada que se quiso levantar el vuelo y su madre, ya sabemos lo que pasó después. Bueno, pues esta chica, esta mujer, Hildegarda Rodríguez, era partidaria de la reforma, de reformar la sexualidad y la educación sexual. Hola, que esto también venía a colación de lo que era el eje temático, ¿no? Del que hablaba y que luego tuvo el Congreso, ¿vale? Era sexóloga también. O sea, fijaros que es que en el Congreso hablamos de todo lo que hablamos, se habló de todo lo que se habló, pero no fuimos las primeras. Que esto ya lo dejé caer al principio, lo comenté, pero es que luego iba a incidir varias veces sobre ello. Bueno, pues Hildegard Rodríguez estaba ahí a piñón con el tema de la sexología y la educación sexual. No nombré tampoco a Carlota O'Neill, que fuera escritora y feminista y republicana, cuando comenté que el Ateneo era un nido de rojos, era porque gran parte, las políticas, claro, las mujeres que se dedicaban a la política eran de la Segunda República, pero es que hubo muchas mujeres que ya de por sí eran republicanas, o sea, sin dedicarse a la política, ¿no? Y esta Carlota O'Neill era una de ellas, ¿sabes? Que además defendía ardientemente la República. ¿Quién es más? Constancia de la Mora. Esta es una de las familiares de. Esta es nieta de Antonio Maura, pero es que ella, por sí misma, era y fue una gran defensora de la República, porque era una convencidísima republicana. De hecho, escribió unas memorias que resultaron ser una loa a la República. ¿Vale? Como no dije todo esto, cuando yo luego solté la coña de la madre de Franco, de que esto era un nido de rojos, pues claro, no sé si se entendió bien o no quedó, o si terminó de quedar claro, porque es cierto que tanto a nivel mujeres como hombres, muchos de los hombres intelectuales que se asociaron al Ateneo, pues muchos eran republicanos, sino republicanos antiguos, republicanos de la Segunda República, antiguos digo de la Primera República, ¿vale? Eran casi todos progresistas. Incluso hubo mucha gente de masona, ¿vale? O sea, que es que quitando personas excepcionales, a excepciones, quiero decir, que eran conservadores y algunas mujeres conservadoras, como la madre de Franco, la mayoría eran todos liberales, progresistas y tal. O sea, que es que yo cuando dije nido de rojos, porque lo era, ¿no? De hecho, en el Ateneo, no sé si os fijasteis, es una sala que estaba cerrada al lado de la cacharrería, esa era la sala Manuel Azaña, que además fue presidente varias veces de la República, no, del Ateneo. Fue presidente de la República y del Ateneo varias veces. Vale, más mujeres ateneístas.
con algo de salseo. Amanda Junquera Butler. Esta mujer era escritora y traductora y además estuvo enrollada con Carmen Conde. Pero es que también estuvo casada con el historiador Cayetano Alcázar Molina, ¿vale? ¿Qué sucede? Que Amanda y Cayetano eran matrimonio, pero como Amanda era amiguita de Rollito, es que tampoco esto no quiero decirlo tal cual porque tampoco he encontrado mucha gente. Yo sé que tuvieron algo, ¿vale? Fueron amigas muy íntimas, ¿vale? Pues tanto Cayetano como ella, como Amanda, ayudaron a Carmen Conde cuando la guerra civil, ¿vale? Pasamos. Concha Albornoz fue profesora, filósofa, amiga de Concha Méndez y Rosa Chacel, perdón. Feminista, por supuesto. Fue secretaria de la sección de filosofía del Ateneo, miembro también del Liceum Club. O sea, aquí hay mujeres que compartían también otras instituciones, o sea, que estaban apuntadas a mogollón de instituciones y de asociaciones y de cosas, o sea, eran gente muy activa, ¿no? Y de hecho ayudó a Miguel Hernández, el poeta, en un momento dado, pues para que pudiera editar su obra, ¿no? Y cuando Concha Albornoz quiso divorciarse, fue Victoria Kent quien la asesoró para su divorcio. O sea, es que luego estamos aquí todo, porque el Ateneo luego era maravilloso, se conocían todas y construían unos lazos maravillosos, como venimos haciendo nosotras en los congresos de Clavico. ¡Ah! Todo esto me quedé ahí sin decirlo, me cachis. Más mujeres. Yo mencioné a María de la Olejárraga. María de la Olejárraga era increíble. Bueno, escritora y feminista y además del PSOE. Vale. De esta la mencionaré luego cuando hable de los discursos. Carmen Llorca la mencioné, que era una historiadora, fue la única presidenta del Ateneo de Madrid y bueno, esta ya la comenté en su momento, así que sigo para adelante. A la que no comenté fue a Madame Anselma. Esta mujer era una pintora, era artista. Fue la primera mujer artista admitida en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ojo, cuidado. No fue socia de número, pero sí que la nombraron socia honoraria por Cánovas del Castillo. O sea, Cánovas del Castillo, cuando fue presi del Ateneo, la nombró socia honoraria. ¿Por qué? Porque había pintado los techos de la sala de la cacharrería, la que estaba abierta con sillitas y tal, súper guay, súper cómoda para sentarse allí en los descansos. Pues todo ese techo, no sé si alguna se fijó en los techos, fueron pintados por Madame Anselma. Y por eso se la nombró socia honoraria, que sería la primera mujer en ser socia honoraria, la primera en obtener ese título, por así decirlo, ¿no? Y luego también tenemos a Elena Amat Calderón, que fue la primera profesora de Geografía e Historia en la Universidad Central, lo que luego será la Complutense, pues esta fue la primera profesora de Geografía e Historia. Y además fue bibliotecaria en el Ateneo y la purgaron. O sea, no la mataron, no la asesinaron, pero la depuraron del archivo de la biblioteca del Ateneo. Luego aquí tengo a otra que se llama Ana Mariscal, que fue actriz, que, vamos a ver, yo me faltó comentarla y me dio mucha rabia no haberla comentado. A ver, como actriz fue protagonista de la película Raza. ¿Sabéis de qué película os hablo, no? Del franquismo ahí a tope power de propaganda, ¿no? Pero es que ella, bueno, a pesar de pues, haber colaborado con el régimen y tal, porque bueno, ya os dije que dentro del régimen había cosas que se podían coger con pincitas y que se podría rescatar porque hay mujeres que fueron contradictorias, ¿no? Ya os comenté alguna. Bueno, pues esta mujer hizo lo que le salió del papo, literal. O sea, era directora. Vale, que antes de ella ya hubo directoras, pero es que ella fue la primera mujer cineasta que se dedicó al cine, a dirigir películas de forma continua, porque la primera mujer cineasta fue Rosario Pi, pero es que Ana Mariscal lo hizo de forma regular, llegando a hacer incluso 10 películas, ¿no? En 2021 se proyectó la obra inspirada en Miguel Delibes, se proyectó en Cannes su película El Camino.
se la está intentando recuperar como directora pues, de cierta calidad, porque, bueno, parece, según la crítica, yo desconozco porque no he visto ninguna de sus películas, debo reconocerlo, se la está intentando recuperar por su calidad cinematográfica. O sea que, fijaros. A ver, que ella sí, es verdad, o sea, pues sí, actuó en la película Raza como actriz, pero también las que quedaron, la gente que quedó aquí en España, que a lo mejor no sé hasta qué punto estuvo afiliada o de acuerdo o cuál era su ideología, ¿vale? No lo sé porque no conseguí esclarecer esos datos, pero sí que es cierto que ella luego, que ella hizo cosas que no tienen nada que ver con una ideología como la franquista, ¿no? Por ejemplo, en 1945, plena posguerra de la guerra civil, protagonizó un súper escándalo social y de todo tipo porque representó, a ver cómo lo digo para que quede teatralizado, en la representación de Don Juan Tenorio en Valladolid, creo que fue, no me acuerdo, aquí no lo tengo, bueno, cuando se representó la obra de Don Juan Tenorio, ella contó su papo, se plantó como protagonista, no como Doña Inés, como Don Juan Tenorio. Hola. Pues estas cosas son las que hacen a esta figura, pues aparte de contradictoria, muy, muy curiosa y muy interesante. Entonces, bueno, pues ahí queda. Y ahora pasaríamos a la parte de ellas y sus discursos. O sea, fijaros este cachito que me dejé sin decir en el Ateneo. Pues un salseo bastante importante, creo yo, y a mi juicio. Pero bueno, ahora vamos con la parte de ellas y sus discursos. Aquí me dejé de chicha sin decir. ¡Ay, qué barbaridad! Con la de cosas que yo tenía aquí para contar. Bueno, pues voy a ello. Ahora, como ya comentaba, es que voy grabando el vídeo en ratos diferentes, entonces. Bueno, ellas y sus discursos. Vale, yo en el Ateneo, pues comenté pues, que Pardo Bazán, bueno, la mayoría de las ateneístas, quitando algunas que también hablaron de feminismo, que luego iré sobre ellas, la mayoría, pues ellas hablaban de su especialización. Pues, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán habló siempre de literatura. Empezó con la literatura rusa y luego su especialidad que era la literatura francesa. Algo que se le criticó fue precisamente que no hablara de la cuestión de la mujer, pero es que, como ya dije en el Ateneo, es que ella ya se despachaba a gusto por escrito. Vale, una cosa que no comenté, una cosa que no dije, es que la prensa, algo dije, pero no del todo, no leí, que lo primero que evaluaba de las ponentes, de las oradoras, era su vestuario, como el Vogue. Pues primero el vestuario, luego su talante y luego más tarde ya, si eso, cómo escribía, o sea, cómo oraba, ¿no? Cómo disertaba sobre el tema en cuestión. También es cierto que gran parte de la prensa o la mitad de la prensa, bueno, había prensa muy respetuosa, pero otra con mucho mansplaining, que esto es antiguo. Y además criticona, ¿sabes? Además hubo periodistas, hombres, que criticaron bastante. Hablé de Blanca de los Ríos, la otra gran oradora del Ateneo, también de literatura. Su primera conferencia fue en 1906 sobre Tirso de Molina y tal. Su especialización era pues la literatura y dio charlas sobre la literatura del siglo de oro. Pero también habló de temas y autores y de la mujer. Vale. Fue muy alabada por sus contemporáneos y contemporáneas como Carmen de Burgos o Emilia Pardo Bazán. Vale, aquí algo que no comenté y me dio mucha pena cuando me di cuenta fue que, bueno, pues ya sabéis del recurso ahora de utilizar la Pastora Marcela, ese cuento que está dentro del Quijote de Cervantes, pues como trabajo feminista en el aula, ¿no? Bien, pues tampoco somos las primeras ni las únicas que lo hemos hecho. Otra cosa que me dio pena de no contar en el Ateneo es que en 1922 Blanca de los Ríos ya habló sobre la Pastora Marcela. O sea, calculad, que es que nosotras venimos 100 años después repitiendo y repitiendo lo que ya hicieron nuestras ancestras.
anteriormente. O sea, es que al final, como no nos terminan de hacer caso y esto no se termina de instaurar, pues aquí seguimos repitiendo como papagayos las reivindicaciones antiguas, que no son antiguas porque si la cosa sigue igual, pues es por algo, ¿verdad? Más cositas que no dije. Bueno, efectivamente, hablé de Margarita Nelken. Entonces, Margarita Nelken, bueno, pues como lo mismo, dio charlas sobre su especialidad, que ella era crítica de arte, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, pues habló de arte contemporáneo y tal. Y esto creo que lo comenté en el Ateneo, pero no me acuerdo. La prensa decía de ella que el triunfo de ayer, o sea, de su charla, de la señorita Nelken, es legítimo e indiscutible y se debe más que a su condición de mujer y de mujer encantadora, cuidado, a su positivo talento. Bueno, es que sí que no. A mí esta crítica, bueno, hablé de Sofía Casanova, que seguía reivindicando mujeres en la historia como venimos haciendo todavía hoy. Pero también gente que me dejé sin decir fueron, por ejemplo, Adela González Fiori, que habló sobre físicas, pero también sobre feminismo, que luego lo hablé. Mercedes Cabello, que era fue una escritora naturalista, a esta la incluí yo en mi exposición de mujeres en la literatura universal. Y también, por ejemplo, Juana Manuela Gorriti, cuyas veladas literarias fueron elogiadas por la prensa y por Carmen de Burgos, que además ella escribía sobre la solidaridad femenina de las mujeres que asistían a estas veladas. O sea, ojo, cuidado, que aquí ya empezamos a atisbar esa sororidad que ahora pues, está tan de moda, ¿no? Bueno, el tema de la trata de blancas que yo inicié allí en el Ateneo, pues comenté que no éramos las primeras en hablar sobre la prostitución, cosas que se hablaron luego en el Ateneo, sobre la prostitución, la pornografía y tal, así a grandes rasgos. Bueno, pues en el Ateneo la doctora Paulina Luisi, que era pues una de las Luisi, bueno, a ver, las hermanas Luisi eran 4, que me atoro. Eran 4, Paulina e Inés, que eran doctoras. Clotilde, que era abogada y poetisa. Luisa, maestra y poetisa. Y Elena y Ana, que eran maestras. Bueno, pues la doctora Paulina Luisi es la que yo comenté al principio de la charla, que dio conferencias sobre la trata de blancas y contra este proceder, claro. Y además Clotilde fue la fundadora en Montevideo de la Universidad para Mujeres en 1912. O sea que la gente que venía a dar discursos al Ateneo, pues la verdad es que eran gente pues, muy potente, oye. Y además fue la que obtuvo la cátedra de Historia Universal. Vale, más mujeres importantes que dieron discursos en el Ateneo. Pues tenemos, en 1922 vino Elena Landazuri, que vino a hablar sobre la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad. En 1922 ya habíamos pasado por la Primera Guerra Mundial y aquí el movimiento pacifista ya estaba creciendo. Bueno, pues Carmen de Burgos habló de ella en prensa y dijo de ella que es una de esas mujeres americanas que vienen a Europa a liberar o a libertar. O sea, fijaros qué cosas más bonitas escribía Carmen de Burgos de las ponentes que venían al Ateneo. Madame Avril de Saint Croix, esta es otra de las que hablaron sobre la trata de blancas, que yo iniciaba al principio de la conferencia allí en el Ateneo, que ella fue la primera vez, en 1910 fue la primera charla abolicionista que la dio ella, Avril de Saint Croix, en el Ateneo. O sea, fijaros qué pionera, ¿no? Hablando en el Ateneo sobre abolicionismo de la prostitución, cosa que ya todavía venimos haciendo las feministas en la actualidad. Además de socióloga y feminista, fue impulsora del asociacionismo de mujeres, como Clavico. Bueno, de mujeres y de hombres, docentes por la coeducación, pero ahí estamos, ¿no? El asociacionismo en general feminista. ¿Quién más? A ver, por aquí. Bueno, pues Marta Craig era astrónoma y habló sobre astrofísica. Serge Brissi era publicista y pacifista belga, que en 1933 ya empezó a hablar sobre el desarme,
que aquí la cosa ya estaba calentita y la cosa ya se veía chunguelis, ¿no? En materia de auge de los totalitarismos y demás. Bueno, pues esta mujer, Serge Bricy, era pacifista también y ya empezó a ver que vamos a tener cuidado con la próxima posible guerra mundial, ¿no? O sea que imaginaros. Y una vez hablado sobre estas oradoras, pues ya entramos en lo que es el feminismo dentro del Ateneo, ¿no? Que bueno, yo comenté allí, pues que se dice, hay mucha gente contemporánea de aquella época que sitúa al Ateneo como lugar de nacimiento del feminismo español, pero que también había mucho mansplaining, que como ya comenté. Así que vamos a pasar un poco, como eso ya lo comenté, voy a pasar un poco pues a las mujeres que disertaron en el Ateneo sobre el feminismo. Pues bien, a ver, debates. Se hicieron muchos debates, bueno, se dice que se apela a que el Ateneo fue cuna del feminismo porque en él se realizaban muchísimos debates sobre el feminismo precisamente y sobre el tema de la mujer, las problemáticas de la mujer, en fin. Mujeres feministas que hablaron y debatieron en el Ateneo. Pues Benita Asas Manterola, maestra y sufragista. María Carbonell, Natividad Domínguez, Clara Campoamor, por supuesto, cuando incluso era estudiante. Margarita Nelken, por supuesto, ya he comentado. Y aparte del tema del mansplaining, que había hombres que decían que las mujeres españolas pasan de la igualdad y de la vida y de la independencia económica y todas esas cosas, el feminismo en España era puramente teórico, porque en España no estaba tan avanzada política, social y económicamente como otros países, como Estados Unidos, por ejemplo. Así que Margarita Nelken, que yo decía allí en el Ateneo que repartía pomada sin miramientos, pues dijo que precisamente que estos debates en el Ateneo pues eran muy poco ateneístas, porque hicieron patente la imposibilidad de la mujer para discutir, porque no las dejaban, básicamente. De hecho, Margarita Nelken tuvo que publicar en prensa, esto creo que lo dije, tuvo que publicar en prensa las contestaciones a los señoros con los que debatía allí en el Ateneo. Entonces, bueno, esto del mansplaining y de que los hombres cuando hablan lo hacen así sentando cátedra, pues es antiguo también. Vale, yo comenté a dos mujeres, Concepción Jimeno de Flaquer, no sé si la llegué a comentar porque aquí ya iba yo aceleradísima al final de la ponencia, y María de la O. Lejárraga. ¿Por qué? Vale. La pionera en temas feministas en el Ateneo fue Concepción Jimeno de Flaquer, ¿vale? Su primera conferencia fue en 1891, y ojo al dato, que esto también me dio una rabia no contarlo, fue sobre la mujer en la Revolución Francesa. Y por lo visto fue una charla súper top, súper pro. O sea, ¡uah! Pero es que encima, es que yo cuando investigando me encontré con esto, dije, me cago en la leche, pero si es que yo ya he hablado de esto en otras charlas, en formación al profesorado, es que yo ya reivindico, llevo también mucho tiempo reivindicando el papel de la mujer en la Revolución Francesa, bueno, en la historia. Vale, de acuerdo, como todas las feministas y todas las historiadoras feministas, pero es que en concreto siempre pongo el ejemplo de la Revolución Francesa porque es que la mujer tuvo ahí un papel igual de importante que el del hombre, o sea, es que iban de la mano, ¿sabes? En la Revolución, es increíble. Entonces, claro, encontrarme con que Concepción Jimeno de Flaquer ya en 1891, acordaros que mi memoria es una mierda, por eso estoy chuleteando todo el rato las fechas, ya hablo de esto poniendo sobre la mesa mogollón de nombres de mujeres de la Revolución, que no los voy a comentar porque eso es otro tema, pues, jolín, pero es que además ella no se quedó ahí, es que ella además dijo, ojo al dato, ¿dónde estoy? Si el hombre aventaja a la mujer en el cultivo de ciencias y artes es porque hace de ellas su única ocupación. Pausa para reacción. O sea, evidentemente. Esto lo dice mucho también Linda Nochlin en su obra. Claro, ¿por qué no hay grandes mujeres en el arte? ¡Ah! Pues porque no podían dedicarse en cuerpo y alma a ello como hacían los hombres, por ejemplo. No porque no hubiera calidad, es porque no tenían tiempo para poder hacerlo. Además,
esto mismo, esta idea, ya la tenía. Ojo al dato, que yo he hablado un par de veces ya de este hombre, pero porque es que es muy flipante. Fray Jerónimo Feijóo. Fraile. Escritor. Fray Jerónimo Feijóo era defensor de las mujeres, de la igualdad de las mujeres. Es muy fuerte. Él escribió en defensa de las mujeres. ¿Hola? Pues fijaros, es que estos que seguimos, como yo hablaba allí en el Ateneo de darnos cabezazos, pues lo mismo. O sea, esto hay que contarlo, ¿eh? Cuando nos encontremos con que hay hombres, hablando de las nuevas masculinidades y estas cosas, o masculinidades igualitarias, lo que os dé la gana, hay que dar referentes masculinos igualitarios, que los hay, ¿eh? Que los hay. Cervantes uno, Feijóo otro, y hay muchos más. Entonces, esto es fuerte, ¿eh? Y aquí seguimos 100, 200 y 500 años después machacando y machacando y machacando con el mismo tema. Pero es que justo esto pues ya lo ha contado también la Concepción Gimeno Flaquer en el Ateneo. Tiro para adelante y en 1903 habló sobre el problema feminista. Ella, bueno... ¿Ves? Esto tampoco lo dije en el Ateneo. Una de las asistentes, hubo muchas asistentes ilustres a sus charlas. Una de las asistentes a esta charla de 1903 sobre el problema feminista fue la infanta Eulalia de Borbón. Se la conoce como la infanta roja, aunque bueno, era más bien moderada, pero era feminista, poquito. Sigo en la línea de poquito, o sea, puede decir un poquito feminista. ¿Cómo ser un poquito feminista? Bueno, pues porque el feminismo es una palabra muy grande y hay que tener en consideración cuando hablamos de la historia del pasado, pues tenemos que tener en cuenta las circunstancias del pasado. Y esta señora era una princesa, infanta Eulalia de Borbón, era hija de la hija menor, me parece que de Isabel II. Sí. Era hija de Isabel II. Y es que fíjate, o sea, es que es alucinante, alucinante. Bueno, el Ateneo también quiso realizar diversos proyectos en materia de historia de las mujeres o de la mujer y feminismo y demás, ¿no? Lo que pasa es que no salieron adelante, ¿no? Uno de esos proyectos, bueno, pues varios años, en 1910 y en 1912, sobre mujer, literatura y cultura, pero ya os digo que no llegaron a realizarse. Y además, estos iban a ir a cargo de Pardo Bazán, Blanca de los Ríos, María de Maeztu, que no lo ha comentado mucho, pero María de Maeztu también era socia y ateneísta, también dio charlas sobre pedagogía, en fin, que tenemos a la creme de la creme de los años 20, de la generación del 27, como ya he comentado antes, y pues, feministas de pro de la historia de España durante la República, o sea, que es que... Y Carmen de Burgos estaba en todos los fregados. Y ahora sí que voy a comentar, pues eso, el tema de charlas feministas, ¿no? Bueno, pues aquí hay muchas mujeres, pues yo voy a comentar, por ejemplo, en 1917, Benita Asas Manterola, que habló sobre los antifeministas y la mujer, entre otros temas. Margarita Nelken, feminismo, sentido social y beneficencia. Y en 1921 sobre la mujer y la actualidad social. Más gente. Isabel Oyarzábal, esta es otra de las pro. O sea, en 1920 habló sobre las deliberaciones y acuerdos en el Congreso de Ginebra de la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer. Ojo, cuidado, es que aquí se nos olvida, porque claro, hablamos del sufragismo en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero es que aquí en España hubo mujeres sufragistas también, ¿vale? No se organizaban a lo mejor pues al nivel que en otros países, pero sí que había mucha mujer sufragista que se iba a estos congresos internacionales, para, pues eso, del sufragio de la mujer, o sea, como este mismo que se realizó en Ginebra, y venían al Ateneo luego a contarnos cosas, como por ejemplo cuando ya os comenté en otro caso que Victoria Kent pues se fue a otro congreso en no me acuerdo dónde, que lo dije en el otro al principio, y vino a poner qué acuerdos se habían llegado y se habían tomado. Bueno, pues Isabel Oyarzábal hizo lo mismo
sobre la alianza, Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer. Más mujeres que hablaron sobre feminismo y mujer. Libertad Ródenas, anarquista. Que las anarquistas, como Emma Goldman, las anarquistas de principios del siglo XX eran muy interesantes, ¿eh? Ahí lo dejo, por si a alguien le interesa investigar. Yo es que soy medievalista, entonces, pero las anarquistas, a mí esta época me gusta mucho también. Pues Libertad Ródenas habló sobre la situación actual de la mujer en los años 20, en el 21 dio la charla. María Teresa Borragán, en el 22, disertó sobre qué es el feminismo, porque hay gente que todavía tampoco lo tenía muy claro, ¿eh? Igual que ahora. Pues imaginaros en los años 20. Y ahora llegamos también a María de la O. Lejárraga, que yo tenía por ahí un libro que me lo compré, el de Cartas a las Mujeres Españolas. Bueno, María de la O. Lejárraga dio un mogollón de conferencias sobre la mujer, sobre la República y el feminismo. Volvemos a retomar la coñita esta que yo solté sobre que el Ateneo era un nido de rojos. Bueno, pues es que María de la O. Lejárraga, también lo tengo por ahí, dio una conferencia sobre por qué las mujeres debían apoyar en cuerpo y alma a la República. Yo es que no puedo adorar más a esta mujer. No puedo. Maravillosa. Entonces, por eso decía que es que, claro, o sea, que el Ateneo pues, era pues es un sitio muy intelectual y todo lo que tú quieras, pero claro, progresista, porque ¿dónde está la intelectualidad en el progresismo? A grandes rasgos, así en general, ¿no? Creo yo. Entonces, pues las feministas van a estar ahí, que ya os digo que si no el 75% de las ateneístas, de las 300 ateneístas hasta el 37 hasta que llegó la guerra civil y tal, si el 90, el 70, 80 o 90% de las ateneístas del Ateneo no eran feministas, o si no lo eran proclamadas en abierto, una vez salió del armario del feminismo, lo eran a escondidas, o sea, unas más moderadas, otras más radicales, pero porque feministas radicales, porque el término de feminismo radical se acuñó más tarde, pero vamos a ver, la mayoría de estas eran radicales porque iban en contra del abolicionismo, o sea, en contra no, iban contra la prostitución, o sea, eran abolicionistas, mejor dicho, que a mí se me va la olla un poquito así, cortocircuito, hablaban de dónde venía el problema de la mujer. Cuando hablan del problema de la mujer, querían dirimir de dónde venía esa opresión, ¿no? Ese sometimiento y tal, ¿no? Que es el feminismo. O sea, todo esto, el buscar la raíz, es por eso se le llama radical al feminismo, porque van a la raíz, quieren ir a la raíz investigando filosóficamente, sociológicamente, históricamente, todo es increíble. Entonces, pues, en fin, es que esto es un mundo maravilloso de mujeres feministas en el Ateneo. Y en el 22 también hubo más conferencias sobre la trata de blancas. O sea, el tema del abolicionismo, sobre el tema de la trata de blancas, preocupaba muchísimo a las feministas de principios del siglo XX en España, y concretamente a estas que hablaron abiertamente en el Ateneo. Pues la primera fue la francesa Abril de Saint Croix, pero es que también tenemos a Adela González Fiori, que ya la comenté antes, a Margarita Nelken, por supuesto, y es que ha habido varios discursos abolicionistas de la prostitución. Y luego, además, pues todas esas publicaciones que ya comentaba antes cuando hablé de Margarita Nelken, que en esos debates, como no las dejaban hablar, porque en fin, ya sabemos cómo funciona el mundo de los señoros, pues tenían que contestar, no se podían quedar calladas, ole por ellas, y escribían sus contestaciones en prensa. Contestación al fulanito de tal en el debate de tal día en el Ateneo. ¡Buah! Se quedaban en la gloria. Entonces, bueno, esto es todo lo que no dije en el Ateneo, y me quedé con una rabia enorme por no haberlo podido contar. Sí que es verdad que pues va a ser que se me fue un poquito la olla a la hora de construir la ponencia y la hice más larga del tiempo que tenía, es posible, no lo discuto. Pero bueno, mira, yo ya lo he soltado todo, entre lo que dije el sábado y lo que os he contado en este vídeo ya me quedo a gusto. Y luego, si Dios quiere, pues vendrán más cosas, ¿vale? Así que, pues nada, espero que quienes veáis el vídeo, pues os guste o termine de, yo qué sé. Y si no os gusta, pues lo siento. Es lo que hay. No es pasotismo ni soberbia, de verdad. O sea, espero que os guste.
Y si no, pues ahí queda también como información histórica, oye, porque no deja de ser nombres que aunque son relacionados con el Ateneo, después de esta coña que he soltado todo bromas, yo es que soy muy bromista en verdad, lo que pasa que, bueno, en fin, circunstancias de la vida. He dado muchos nombres que pertenecen a la historia de este país, ¿vale? Tanto a la historia como a la historia del feminismo, como a la historia en general de la prensa, de la literatura, ¿no? Porque había mucha escritora, incluso de la medicina, hubo muchas médicas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dicho. Hasta aquí todo esto y espero que os haya gustado o espero que os guste y ya está. Nos vemos en el próximo congreso de Clavico. ¿Eh? Adiós.